Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a Universitas Fundación. Tenemos una interesante conversación con dos buenos amigos. Y cada vez que los escucho a ellos, recuerdo la importancia no solo de tener una buena idea, sino de saberla expresar. Pero para poder expresar las ideas, poder expresar las ideas más aún en derecho, requiere que tengamos bien estructurado el método jurídico, pero también requiere que el lenguaje y la gramática de los abogados sea la adecuada. Juntar estos dos elementos, el tema del método y el tema del lenguaje y la gramática para los abogados, de eso se trata la conversación. ¿Y quiénes nos van a acompañar? Emilio José Urbina Mendoza y Ramón Escobar León. El Ramón Escobar León es de Barquisimeto, es abogado de la Universidad Católica de Bello, que además tiene estudios de Derecho Procesal y doctorado por ante la Universidad Central de Venezuela. Además es jefe de cátedra en la Universidad Central de Venezuela. Y además es licenciado en letras. Creo que se graduó en el año 2016. Viene trabajando, le disfruta mucho este tema del lenguaje y la gramática, especialmente en el tema del derecho. Por otro lado, Emilio José Urbina Mendoza, abogado de la Católica del Táchira, con estudios de posgrado en la Universidad de Deusto, creo que acaba de culminar uno en Salamanca, también en la Universidad, creo que Diego Portales de Chile, ahorita me corrige la de los jesuitas de Chile. Y en general ha pasado creo que por un buen número. Además, él es profesor del doctorado de la Universidad Católica Andrés Bello, quien además ha estado muy, pero muy ocupado. De manera que a estos dos buenos amigos, bienvenidos a este encuentro muy interesante en Universitas Fundación, donde la conversación es sobre el lenguaje y el método jurídico. El primero que va a iniciar esta conversación es Emilio José. Hola Emilio José, bienvenido a Universitas. ¿Cómo te va? Ya te activo el micrófono. Ajá, perfecto, Emilio. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los participantes. Julio, gracias. La universidad es la Alberto Hurtado, que era el antiguo ULADE de los jesuitas chilenos, donde yo logré culminar en el año 2002 una maestría en ética y filosofía en aquella oportunidad. Y bueno, también en la Javeriana y obviamente nuestra casa, que es la Universidad de Deusto, el cual me doctoré ya hace algunos años y que todavía sigo manteniendo investigación y bueno, ahora formando doctores en la Universidad Católica Andrés Bello, el cual de manera orgullosa he sido como una suerte de obrero en la formación, diríamos, epistemológica. Bien, agradecido por esta invitación. Yo voy a comenzar a mi ponencia, que más que una ponencia, como dice Julio, es una conversación que quiero tener con todos ustedes. Me estoy gratamente, me siento orgulloso de compartir esta tribuna con un gran profesional, un gran académico como es el doctor Ramón Escobar León, al cual desde hace algunos años hemos compartido algunas tribunas de reflexiones constantes. Tenemos la misma preocupación sobre el sustrato de la formación profesional, no solamente del abogado, sino del seguimiento que se le debe hacer al discurso jurídico nacional, el cual, como ya sabemos, está en una etapa, si se quiere, con bastantes dificultades y que actividades, como por ejemplo ha desarrollado, vuelvo a ratificar, Julio, ustedes en estos han logrado saltar cuantitativamente esa formación que se tenía tradicional a introducirnos en el nuevo paradigma, no solamente digital o virtual, sino que nos han acercado a la academia desde nuestras casas, desde nuestras universidades, y en el futuro la Fundación Universitas ha quedado ya con esto si quiere, un capítulo de la historia de las transformaciones del derecho en Venezuela. Miren, cualquiera de ustedes que entra al canal de YouTube de Universitas van a encontrarse toda una suerte de formación que, sumado a la cantidad de horas, yo creo que ya deben estar cercanos a los 2 o 3 meses continuados, Julio. Si se quiere más, estamos hablando de sumando las horas de formación que
han dedicado a lo largo de este tiempo, desde marzo hasta acá, que es cuando se ha declarado lo de la pandemia, y la introducción de este nuevo paradigma que llamamos. Bien, yo quiero comenzar, voy a apagar un momento la cámara, tengo una presentación para ustedes a los efectos de hacerlo más fácil. Bien, como les dije, este evento lleva por título Método y lenguaje jurídico, lo cual me parece a nuestro juicio acertado. Hace unas semanas estaba hablando con el profesor Ramón Escobar y de verdad que siempre hemos compartido inquietudes, sobre todo porque somos lo que hablamos y lo que pensamos. Y sobre todo en los estudios jurídicos, lo que pensamos y lo que hablamos nos forman en lo que los alemanes llaman la Weltanschauung, que es la cosmovisión, patrimonio hermenéutico. Bien, por eso método y lenguaje jurídico. Fíjense que yo no parto del concepto de metodología y siempre le he dicho a mis estudiantes, a los doctorandos sobre todo, porque es yo siempre me ha gustado utilizar ese término doctorando, que metodología como tal es la ciencia del método, es decir, el estudio pormenorizado de los métodos, el estudio pormenorizado de las técnicas, pero en el fondo no estudio propiamente el método que corresponde con el derecho, que es el método dogmático. Y eso siempre ha sido uno de los problemas que hemos tenido en Venezuela, porque quienes han abordado estas materias a nivel de posgrado no tienen el menor conocimiento, sobre todo de las peculiaridades del método dogmático. Personalmente soy uno de los que no que antes me molestaba, pero sí me genera cierta urticaria, y discúlpenme el término, pero cuando oigo que el derecho es una ciencia social, digo, es que el derecho per se es una ciencia propia, que tiene un método propio, que tiene una forma, por lo menos desde finales del siglo XVII. El derecho es una ciencia de carácter dogmático, no porque es infranqueable o inmune a cambios sociales. Es dogmática por una cuestión metodológica heredada de la génesis del derecho moderno de finales del siglo XVII. Para entonces entender lo que se bautiza como dogmática jurídica, es menester adentrarnos en lo que ha sido la historia, si se quiere, de este edificio jurídico que se llama dogmática jurídica, que es un edificio teórico. Pero debo partir de lo siguiente. Fíjense, uno de los problemas que tiene el derecho es que, y aquí parto de lo que siempre ha dicho mi director de tesis en España, don Ricardo de Ángel Yagüez, y es que el derecho busca solventar o solucionar problemas de este mundo con conceptos que son de otro mundo. Es decir, ¿qué es el componente de este mundo del jurista y la investigación? ¿Cuál es el componente para entender? Acuérdense que yo elaboro un método para resolver un problema, para lograr descifrar, en este caso, en el caso jurídico, lograr llegar a una construcción teórica. Pero no es una construcción de teorización por teorización, no. Nosotros tenemos unos componentes muy particulares. Esos componentes particulares hacen que el mundo del jurista esté revestido de ciertos elementos que son importantes mencionar. Yo estos a mis doctorandos siempre se los explico porque muchos creen que es escribir por escribir, que es llegar a analizar una sentencia por analizar una sentencia, que es publicar un libro por publicar. No, nosotros tenemos que buscar soluciones jurídicas a problemas de este mundo. El detalle está que tenemos que trabajar con conceptos que no son de este mundo. Por ejemplo, solo para mencionar, no voy a hacer referencia, en el caso de los hechos hay 4 puntos importantes que el derecho debe, como fenómeno. Uno, el conflicto, ojo, el conflicto, no los conflictos, sino el concepto de conflicto, que es propio de la vida jurídica. El tema de la servidumbre del derecho al mundo de los hechos, y yo siempre aquí cito a Muñoz Sabaté como cuando habla él, como es probar o sucumbir. Acuérdense que hay una famosa tiranía de los hechos que marca el derecho. El tema de la seguridad jurídica que le marco ustedes dirán, ¿por qué, profesor? Yo personalmente siempre he sido uno de los que he estado en contra de que la seguridad jurídica sea un fin del derecho. La seguridad jurídica es un elemento propio diríamos, del mundo fáctico, porque yo puedo probar
desde el punto de vista, diríamos, teórico, y no solamente discursivo, sino la existencia, medir la existencia de la seguridad jurídica o incluso de un ambiente como tal. La realidad social. Y tenemos también que estos hechos los abordamos con conceptos, que son cosas de otro mundo. Para ello son dos elementos importantes, que es el lenguaje jurídico y la imaginación jurídica. Por eso el término de esta conferencia hoy, o de esta reunión, que llaman lenguaje y método, está relacionado. Yo voy a hacer solo un bosquejo sobre lo que implica el método, sobre todo el método dogmático, que se olvida. Y mi querido amigo Ramón abordará este problema de, como dice, de los conceptos, propiamente del lenguaje y el lenguaje jurídico. Y tenemos las soluciones, que en las soluciones debemos siempre pensarlas para resolver una duda. Una solución debe estar revestida de sindéresis y una solución también debe entender que ella es relativa, más no es relativismo, ¿ok? Hay que tener muchísimo cuidado. Esta mañana le decía a los doctorandos que una cosa es que yo sea partícipe del relativismo y otra cosa es el concepto de relatividad de las soluciones. El relativismo implica que todo no tiene valor, todo puede ser cambiante, mientras que la relatividad de las soluciones significa que hoy la solución que estoy aplicando desde el punto de vista jurídico es suficiente, que en el día de mañana, por cambios sociales, por cambios de diferentes teóricos, por la evolución de algunos conceptos, esa solución que hoy concebí como suficiente, mañana se me resulta insuficiente y por eso pasa a ser relativa, no relativista. Hay que tener mucho cuidado y yo creo que aquí Ramón adentrará mucho mejor en las particularidades del lenguaje, porque el lenguaje es lo que, vuelvo a decir, no, nos manifestamos nuestras maneras de pensar. Yo quiero, no voy a entrar en las particularidades del método dogmático, sino simplemente dejar este esquema, este bosquejo. ¿Por qué? Porque el derecho, sobre todo yo empleo el método para encontrar soluciones juris que llaman. En este caso, las soluciones es el desenlace, vuelvo a decir, entre ese mundo de los hechos y los conceptos. Por ejemplo, se habla de soluciones porque dentro de estas últimas no necesariamente deben revestir el ropaje de decisiones, fallos, resoluciones, en fin. Soluciones jurídicas, que puede ser una sentencia, puede ser incluso un texto legal, puede ser un libro de doctrina, puede ser incluso un acto administrativo, en fin. Yo tengo que emplear en base a mi mundo conceptual situaciones fácticas a las cuales yo debo buscar una solución suficientemente, diríamos, para resolver ese problema. Las dudas, vuelvo a decir que una solución trata de resolver dudas. Miren, cuando uno se encuentra precisamente con soluciones jurídicas que puedes emplear perfectamente el lenguaje o puedes incluso hacer una apreciación de los hechos de una manera, diríamos, impecable, pero ustedes no se han fijado que a veces hay decisiones que dice, esta decisión como que choca con determinados principios, con determinadas realidades, es precisamente porque la solución no resuelve una duda como tal, sino que simplemente la solución es artificial, es planteada como por el hecho de que, bueno, por imposición de fuerza, por imposición de una corriente mayoritaria, irracional muchas veces, ¿ok? Entonces, por eso se dice que una solución debe contener, resolver esa duda, debe contener la sindéresis, es decir, del griego sintéresis, que significa sensatez. Por ello, cuando no existe sindéresis en la solución, es que hablamos del término adefesio jurídico. Mire, ese término nosotros a veces lo empleamos de una manera alegre. El adefesio jurídico, mire, el adefesio jurídico no es que nos hayamos equivocado desde el punto de vista de la apreciación de los hechos, ni mucho menos nos hayamos equivocado en el empleo del lenguaje o de los conceptos, sino que la solución no tiene sendéresis, o sea, no tiene sensatez en lo que estás planteando. Por eso hay sentencias que pueden ser impecablemente, desde el punto de vista metodológico, impecables, pero desde el punto de vista de la solución no tienen la sendéresis suficiente y por lo tanto estamos enfrente a un adefesio jurídico. También es importante entender que las soluciones son relativas, vuelvo a decir, no relativismo, sino la relatividad de las soluciones. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado porque el relativismo significa que toda opinión vale y toda opinión
toda forma del lenguaje, que ahí Ramón explicará sobre lo que es esto del neolenguaje, que lamentándolo mucho en estos días en el neolenguaje y derecho, ahí hay una versión de relativismo. La relatividad de una solución más bien es un punto de equilibrio, porque quiere decir que, que lo que yo estoy planteando es por ahora suficientemente, es lo metodológicamente suficiente como para dar una respuesta a un problema. Y debo partir también, y ahí es donde viene la humildad, sobre todo de algunos teóricos, y por eso, apreciados seminaristas o que me están escuchando hoy, cuando hay obras que pasan el tiempo, que usted dice, oye, ¿por qué este libro es incuestionable? Pueden pasar décadas y esta teoría no envejece. Bueno, porque han sido teorías que cuando se han elaborado han entendido que, uno, yo siempre voy a estar presente ante una duda, la solución que estoy formulando tiene sentido común, es decir, está en sindéresis, busca la sensatez, y tercero, yo no tengo la última palabra, sino que simple y llanamente lo que quiero es aportar herramientas discursivas para resolver un problema jurídico. Por eso hay clásicos que, por ejemplo, ciertos componentes de Calamandrei para los procesalistas, o de Carrara para los penalistas, o me cito a Henri Capitán para el tema de la causa, para los civilistas, en fin, abre el compás de autores que pueden pasar 50, 60, 70 años y siguen teniendo relevancia. Pero la relevancia no quiere decir porque ellos sean gente brillante, por una situación de brillantez, sino una situación propia de que las soluciones a las cuales ellos han llegado tienen esos tres elementos. Resuelven dudas, son equitativas, es decir, tienen sindéresis, y tercero, son relativas, más no relativistas. Y es importante entender esto porque entramos en algunas particularidades y yo solamente quiero, como les dije, hacer una muestra muy por encima de lo que es nuestro método. Miren, el derecho, vuelvo a decir, yo solamente he aceptado el derecho como un concepto de ciencia social única y exclusivamente para un único punto, que es la bibliotecología, o que es para la catalogación del libro. Recuerde que yo fui director de biblioteca recién graduado de la Católica del Táchira y aprendí que los dos grandes sistemas de catalogación de libros, que es el DEWI, el clásico, o el de Library Congress, que es el LC, que es el que más se emplea ahora con más frecuencia en América, sobre todo en el continente americano, pues el único momento donde yo puedo aceptar que el derecho a ciencias sociales es para efectos de catalogación. Más sin embargo, cuando entramos en la particularidad del derecho, nos encontramos que no es así. Vuelvo a decir, el derecho comparte con la teología, sobre todo la teología dogmática, el mismo método, basado en recrear todo un sistema ideal que no es de este mundo, pero que ha sido creado expresamente para resolver problemas prácticos del mundo. El método dogmático no es que implique dogmatismo, no es que implique, dice, algo inconmovible, no, sino que simple y llanamente hay premisas sobre las cuales ningún jurista puede someter. Por ejemplo, en la teología yo parto de un dogma y es que Dios existe. Ahora, ¿cuál es la riqueza académica de la teología? Tratar de entender las dimensiones de Dios y qué significa esa expresión Dios existe. Es más, para un teólogo, cuando no cree en Dios, es ateo, se le dice que no es teólogo, sino que está haciendo teodicea, es decir, una teorización sobre la supuesta idea de Dios. Es decir, usted parte obligatoriamente, vuelvo a decir, Dios existe. Es un principio. En el caso del derecho, yo debo partir de la preexistencia de un orden jurídico, que para algunos puede ser la legalidad en el sentido de normas, para otros puede ser bloques de constitucionalidad, en fin. Pero yo parto de que existe un orden. Si yo elimino ese concepto de orden, que es lo que es el dogma, diríamos, entonces ya no estoy hablando de derecho. Fíjense que lo contrario a lo jurídico, a lo arbitrario, es aquello que no esté sometido a un ordenamiento como tal. Por eso el método dogmático, que debería estudiarse mucho más en nuestras universidades, incluso desde el curso de introducción al derecho, y me ha sorprendido mucho, porque la mayoría de las obras, incluso hay autores que rechazan
la idea del método dogmático. Es más, yo siempre, como profesor de teoría de la interpretación, que muchos me conocen que he dictado a nivel doctorado lo que es el tema hermenéutico, que ha sido una de mis líneas, uno de los problemas que trajo o el fracaso del uso alternativo del derecho era que el uso alternativo del derecho eliminaba el método dogmático, es decir, eliminaba el dogma sobre el cual existe un ordenamiento y era sustituido por conveniencia desde el punto de vista hermenéutica. Entonces te detenías en despliegues de poderes hermenéuticos que a la larga muchos decían que era un derecho de las conveniencias. Y el uso alternativa apenas tiene nada menos y nada más que desde 1973. Por eso les digo que hay teorías que pueden relucir, que pueden aparecer nuevas, pero estas soluciones, si no toman en consideración nuestra esencia, que es el tema del método dogmático, pues prácticamente lo que estaría es en el fracaso. Esto es solamente la fase del método dogmático, para muchos la conocen, pero esto es lo que prácticamente quiero solamente mencionarlas aquí a manera de tipo, diríamos, didáctica, porque resulta que esto es lo que muchas veces se olvida. Y lo he visto en tesis doctorales donde quieren hablar de sistematismo, pero un momento, yo tengo que partir del método propio del derecho. O sea, yo tengo que partir de la esencia. Y ahí es donde hay los grandes cortocircuitos, y permítame utilizar ese término, cuando a veces, sobre todo en los posgrados, se enseñan unas metodologías donde les enseñan unos métodos supuestamente de investigación que van para otra ciencia y chocan con la realidad jurídica. Entonces, buena parte del TMT, en el caso del derecho, del caso del síndrome de todo T menos tesis, yo sí puedo asegurarlo, y lo he escrito y lo he publicado en algunas revistas y algunos libros, tiene que ver con el desconocimiento del fondo. Es más, aquí muy poco se utiliza, salvo los penalistas que hablan de la dogmática jurídica, pero lo hablan en el sentido propio de lo que es su subsistema jurídico penal. Pero el término derecho como tal se conoce en otras partes como dogmática, vuelvo a decir, como una construcción teórico-sistemática del derecho sobre bases de premisas en las cuales no puede el jurista someter a discusión. Yo no puedo discutir que existe o no existe la legalidad. Yo tengo que partir que existe la legalidad. Pero sobre las características de esa legalidad o la concepción que yo tenga, y ahí es donde está la riqueza de la pluralidad de escuelas, de la pluralidad de concepciones, de la pluralidad incluso de manifestaciones, que es lo que ha construido a lo largo de casi 6 siglos, voy a decirlo así, porque propiamente las escuelas jurídicas en el sentido más moderno comienzan con la glosa y la posglosa en la Edad Media. Hace unos años en la Javeriana, cuando tuve el privilegio con el padre del rey de reconstruir la biblioteca jurídica de la Javeriana, sobre todo cuando la expulsión de 1767, tuve la oportunidad de adentrarme y publiqué un trabajo sobre glosa y posglosa en la Javeriana colonial. Y bueno, me permitió entender sobre todo que lo que ha sido nuestra idea de derecho parte de este concepto medieval. Bien, yo solamente quería mostrar hasta aquí, voy ya con esto concluyo mi exposición, solamente quería mostrarles a ustedes algo que parece mentira, pero se ha olvidado en nuestras facultades. Me sorprende muchas veces cuando en las facultades de Derecho, sobre todo, se enseñan una cantidad de métodos, incluso hasta con aspectos de interpretación, que van más, que rompen con la esencia propia del derecho. Esto era lo que yo quería más o menos tratar, porque se olvida muchas veces cuando se hace teorizaciones. Y bueno, con esto quiero dejarle la palabra a nuestro amigo Ramón. Muchas gracias por oírnos. Ramón adentrará en este tema del lenguaje, que de verdad, bueno, estoy deseoso de escucharte, Ramón. Ayer hicimos como llaman, la práctica de lo que hoy viendo. Y bueno, estoy deseoso. Muchas gracias de verdad, y ya estaremos abiertos para la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Emilio José. Profesor Ramón, bueno, ya Emilio José hizo el contexto y nos fue dibujando
un poco de su intervención. Cuéntenos, ¿cómo es esto del lenguaje jurídico? ¿Qué particularidades, cómo se conecta esto con el método? Muchas gracias, Julio, nuevamente por poner la plataforma de University a la disposición de eventos jurídicos y de encuentros como este, que yo agradezco doblemente porque estoy compartiendo lo que para mí es un privilegio con una persona que admiro intelectualmente mucho y aprecio también infinitamente, que es Emilio Urbina, que tiene, yo soy de Barquisimeto, como acaba de decir Julio, nací en Barquisimeto y me siento feliz y muy llevo en la esencia de mi alma mi condición de larense. Y Emilio es barquisimetido porque es adoptado, vino por 15 días, ella tiene 9 años y vino a fortalecer el sólido staff de juristas larenses que, se ha dicho de paso, siempre ha sido un grupo de juristas que ha estado a la vanguardia en nuestro país. José Rafael Mendoza, un juez histórico, Ricardo Hernández Álvarez, Oscar Hernández Álvarez, Jorge Rosell. Ahí vengo de estar toda la tarde, parte de la tarde en el aula virtual Jorge Rosell, muy merecido, con una exposición de gran lucidez del profesor Eric Lorenzo. Yo estoy encantado de haber estado toda la tarde dedicado a University y, como tú dices, los aportes son invalorables. Esta sesión surgió realmente de una conversación que tuvimos Emilio y yo sobre este tema que a mí me interesa tanto, que es la falta de claridad, la falta de sencillez y la falta de precisión que a veces padece el lenguaje jurídico de nuestro país. Y que lo hemos apreciado a propósito de una tesis que tuve que evaluar en estos días, en tesis doctorales, en sentencias, incluso en dictámenes jurídicos, un lenguaje enrevesado con un uso abusivo de eso que llaman la coma ambigua, con un uso abusivo de la pluralización del verbo haber, contra la cual se rebeló nuestro don Andrés Bello. Y una cosa que fue lo que animó la conversación con Emilio es que el exceso de citas que pasan las reglas del APA y de las reglas de Chicago, las de Humberto Eco, que son 40 líneas en el texto, bueno, citas de sentencias, citas de artículos, citas de doctrina, pero sin límite. Entonces, a mí me parece que la combinación del método jurídico y el lenguaje jurídico se dan de la mano, porque es el anverso y el reverso de lo que sería el ideal de todo, que es la claridad en el lenguaje. Yo tengo aquí un esquema, pero tengo que saltarlo porque voy a respetar el tiempo como lo hizo Emilio de los 20 minutos y quiero llegar a unos ejercicios prácticos que ya tiene Julio, que yo quiero resolver con ustedes para darle un sentido práctico a esta sesión, hacer unos ejercicios que pudieran ser la introducción a un taller que pudiéramos hacer con University más adelante sobre el lenguaje jurídico y la precisión a través de ejercicios y no de la parte teórica. La parte teórica es fundamental para la introducción, pero tenemos que ir a los ejercicios y en esto es fundamental lo que yo quisiera discutir al final con Emilio sobre las reglas de cita que deben caracterizar los distintos estilos, los distintos tipos de documentos jurídicos. Yo tengo aquí un esquema, voy a ser muy breve en la introducción. La idea que yo tengo es ver en qué medida a partir de 1999 si se ha facilitado o si se ha complicado el lenguaje jurídico en Venezuela a raíz de la promulgación de la Constitución de 1999, y si la Constitución de 1999 y el lenguaje que ha nacido, tanto el lenguaje común como el lenguaje jurídico a partir de ello, ha sido un factor que ha contribuido a la violación de una serie de principios gramaticales que tienen carta de naturaleza muchos siglos atrás y que defendió con mucha vehemencia y con mucho vigor don Andrés Bello. Entonces, voy a arrancar rápidamente, voy a hablar de la neolengua para pasar a la neolengua jurídica.
La neolengua cada vez que se usa la neolengua, pues estamos en el terreno de la neolengua, es cuando se rompe la relación entre el significante y el significado en los vocablos jurídicos, como diría Saussure. Cuando una palabra, como por ejemplo mesa, no evoca el significante, se desconecta del significado, el significante, la idea que yo tengo de mesa, se desconecta de lo que es la mesa o lo que es la silla. Al romperse esa relación entre el significante y el significado, yo estoy cayendo en el terreno de la neolengua. Por ejemplo, la palabra patriota. La palabra patriota en el diccionario tiene un significante, tiene un significado. Y yo inmediatamente, al sentir la fonética, la acústica de la voz patriota, yo relaciono ese significante con una persona, como un profesor universitario, que dedica su vida a la investigación, a aportarle conocimiento a la ciencia en la cual está trabajando. Eso es un patriota. Una persona como le eran los petroleros hasta 2002, que le dedicaron su vida a la industria petrolera, formándose y preparándose para que la industria petrolera venezolana tuviera la vanguardia de las industrias petroleras globales. Eso también es un patriota. Jorge Rosell es un patriota porque fue un juez modelo que se caracterizó por su inteligencia, por su sabiduría, por su probidad y por su coraje. Esa es la idea que yo tengo de un patriota. Pero con la neolengua utilizada por un sector político que se ha adueñado de una manera agresiva de este país, lamentablemente, patriota es aquel que es leal o incondicional con un proyecto político determinado. Y este otro patriota que tiene este significado, que es el que nosotros hemos internalizado, ese es un traidor a la patria. Entonces aquí vemos cómo juega la neolengua, cómo se rompe el significado y se desconecta con el significante, o el significante se desconecta del significado y produce una nueva definición según quién sea el hablante. Entonces, esto es un asunto realmente preocupante, cómo se ha ido distorsionando la palabra común, que tiene un significado muy preciso en el diccionario, la han venido desdoblando de acuerdo con el lenguaje político. Ahora, pudiéramos entrar en el terreno de lo jurídico, como por ejemplo la palabra desacato, la palabra la ponencia conjunta, pero lo voy a dejar para más adelante. Entonces, tenemos claro de una manera muy sencilla cuando una palabra, cuando un vocablo entra a engrosar la lista de palabras que forman parte de la neolengua. Ahora bien, bueno, nosotros hemos tenido a Alexis Márquez Rodríguez, al padre Barnola, que tenía una columna en el Nacional titulada Noto y Anoto, el padre jesuita Pedro Pablo Barnola, después Alexis Márquez Rodríguez, que tenía una columna muy importante también en el Nacional, tomó el espacio que correspondía al padre Barnola, con la lengua. O sea, hay varios libros que recogen sus artículos muy buenos, explican muchas cosas, y el explorador de las palabras, que es el profesor Ángel Rosenblatt, fundador del Instituto de Filología Andrés Bello, que ahora lo dirige mi querida profesora Consuelo González, que fue mi profesora en la Escuela de Letras de Morfosintaxis, a quien le debo muchas enseñanzas en esta materia. Estos son figuras relevantes, Arturo Ular Pietri también, que se han ocupado de defender la idea de que el venezolano tiene que hablar bien. Buenas y malas palabras de Ángel Rosenblatt, con la lengua de Alexis Márquez Rodríguez y Noto y Anoto del padre Barnola, son libros que valen la pena siempre consultar porque nos hacen recomendaciones a los venezolanos para que no hablamos
no hablemos de una forma coloquial y con un dialecto que es inconveniente. Un dialecto que se puede justificar en el lenguaje común, en el lenguaje popular, pero no en el lenguaje académico. Entonces voy a pasar a otro punto, porque quiero dedicar unos minutos a los ejercicios. Quiero pasar a otro punto, que es el siguiente: el desdoblamiento, los rasgos de la neolengua. Uno de ellos es el desdoblamiento gramatical, otro es la pluralización del verbo haber. Incluso hoy, oyendo académicos y gente de formación académica que tienen una tendencia a pluralizar el verbo haber. Que los venezolanos no deberíamos incurrir en este defecto del habla, porque Andrés Bello, nuestro Andrés Bello, en su gramática, explicó con mucha claridad las reglas que había que utilizar en ese verbo, que es un verbo impersonal, que es el verbo haber. Pero aquí hay una manía de pluralizarlo. Y en la nueva gramática española, en los 2 tomos, ellos explican esto. Hay zonas de España, como en parte de Andalucía, donde se pluraliza el verbo haber. En zonas de Venezuela, en el lenguaje común, se pluraliza el verbo haber. Pero en el lenguaje académico no se puede pluralizar el verbo haber. Por ejemplo, hubieron muchos juicios contra fulano de tal. Esto es incorrecto. Hubo muchos juicios contra fulano de tal. Habían ocurrido tales cosas. Había ocurrido tal cosa. Hubo 3 fiestas durante el fin de semana. No, hubieron 3 fiestas. Y esta es una regla muy violada, incluso en el lenguaje académico, que tenemos que tenerle mucho cuidado, porque cuando estamos escribiendo un texto jurídico para ir a un tribunal, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la conjugación de ese verbo, que es muy bien manejado por los españoles, por los colombianos, por los mexicanos y por los argentinos. Y a mí me daría pena en una tertulia de estas globales que hacemos gracias a Universitas, que estemos nosotros hablando mal el español, cuando no deberíamos hacerlo, porque este es el país de Andrés Bello y porque tenemos todas estas personas que se han dedicado. Pero ahí hay una falla que viene del bachillerato que tenemos que corregir. Eso lo podemos profundizar cuando hablemos de la pluralización del verbo haber en algunas sentencias que tengo. Será para ese taller, porque en 20 minutos no me da tiempo de hacerlo, pero sí para comentar algunos abusos en la conjugación verbal, en la sentencia, en el lenguaje jurídico, como el uso del subjuntivo y el del uso del condicional. Pero lo voy a referir un poco más adelante porque quiero detenerme un momento en el desdoblamiento gramatical. El desdoblamiento gramatical que se está imponiendo, se dice que una palabra, como la palabra webinar, por ejemplo, que la academia ha dicho, se ha cansado de decir que no es webinar, es seminario virtual. Bueno, y que el profesor Carl Crispín de la Universidad Metropolitana y el profesor Andrés Estambuli incluso lo dijo en un foro que participamos el jueves pasado, que también va con la plataforma de Universitas. Por favor, ese no es el término canónico. Bueno, yo considero que aquí estamos derrotados, porque ya se ha popularizado en Venezuela la expresión webinar, incluso en España. Entonces, pero esto no está, yo no lo veo tan grave, porque si el hablante lo impone en contra de lo que dice la academia, bueno, impuesto está. Lo que no se puede imponer son las reglas que violan la gramática. Eso no se puede utilizar. Yo puedo acuñar una nueva palabra, pero no puedo establecer una nueva regla de conjugación verbal, como se pretende imponer en algunos ambientes. Eso es a lo que yo me refiero. Yo no soy un purista del lenguaje. Yo creo que el hablante es el que manda aquí, pero el hablante es el que manda cuando se trata de acuñar una palabra, no cuando establecer una regla gramatical como las reglas del idioma y las conexiones de sujeto, verbo y predicado, que también tendríamos que referirlo en lo que va a ser la parte práctica para no detenerme. El desdoblamiento gramatical es cuando yo pretendo en un
pretendido vinculación con el sexismo, de utilizar el sustantivo, no utilizar el sustantivo no marcado, como por ejemplo los abogados aquí presentes, y debo decir los abogados y las abogadas aquí presentes, porque a partir de 1999, con el lenguaje chavista, y esto lo he estudiado en extenso la Academia de la Lengua y todas las academias, aquí lo que el gran triunfador en nuestra lengua, porque se adueñó de la lengua, es el chavismo, cuando Hugo Chávez empezó a desdoblar el lenguaje, y resulta que todos como unos corderitos hemos caído en eso, y aquí es muy difícil que no se, que incluso en correos que le mandan a uno, todos y todas, incluso profesores universitarios con título de doctores, todos y todas. Bueno, ese señor que está expresándose con ese innecesario desdoblamiento es un derrotado una persona que fue derrotada culturalmente por el lenguaje de Hugo Chávez. Es lo que está pasando en España, que el grupo de Pablo Iglesias dice a la Real Academia Española hay que eliminarla, porque la revolución es hablar mal y desdoblar el lenguaje. Yo estoy en una prédica y no me importa si salgo derrotado, que seguramente voy a salir derrotado, decir yo no voy a desdoblar, yo me niego a desdoblar. Alex Grigelmo, que es un hombre muy importante en todo esto, que acaba de ser incorporado como miembro de la Academia Colombiana, que es el redactor de la guía del estilo del periódico El País, él dice, yo no voy a desdoblar, pero hay casos excepcionales, que con una gran sobriedad y con una gran moderación yo puedo desdoblar, señoras y señores, eso se justifica. Yo puedo decir ocasionalmente todos y todas, abogados y abogadas. Por ejemplo, en un escenario, dice Grigelmo, de 100 personas, donde hay 80 abogadas, ahí se justifica desdoblar. Pero en los demás escenarios no. Y Consuelo González, que fue mi profesora de morfosintaxis, directora del Instituto de Filología Andrés Bello, ella es sexista, pero ella decía en sus clases, aquí está prohibido desdoblar gramaticalmente, porque no es un problema de sexismo o de incluir a la mujer, porque si se trata de incluir a la mujer, entonces yo no la atropello, yo le doy las libertades, yo le doy una igualdad a la mujer política, social, de todo nivel, y no simplemente creo que estoy subsanando esos defectos porque uso el lenguaje inclusivo. Pero una cosa muy agresiva de este desdoblamiento es la utilización de signos que no son lingüísticos, como el arroba, para todos, y le ponen una arroba a la O. Ustedes se meten en la cuenta de Twitter de la Real Academia Española o le hacen la pregunta al fundeo, le dicen, esto no se puede utilizar. Puede ser que en el lenguaje coloquial yo use el arroba para desdoblar, pero en el español o en el castellano, como se quiere utilizar, porque es indiferente, ahora puedo explicar la diferencia, no se puede utilizar un signo como este para sustituir una letra. Lo que dice la Real Academia Española, a los que utilizan arroba, díganme cómo se pronuncia esa palabra que ellos la inventaron y le metieron, la rompieron su estructura y le meten, sustituyen una palabra por un signo, o por un símbolo, mejor dicho. Entonces, ¿cómo la pronuncian? Hay que tener mucho cuidado. El artículo 41, yo no sé si Julio puede momentáneamente presentar la hoja que le mandé para que veamos un momentico el artículo 41 de la Constitución, que es que según el profesor Del Bosque, que escribió cuando la Constitución fue promulgada, escribió un artículo sobre este problema que nace de la Constitución venezolana en 1999. Aquí empezó, fíjense, este es el artículo 41 de la Constitución venezolana. Fíjense, en el encabezamiento tiene 12 desdoblamientos y aparte tiene 7 desdoblamientos, y en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas tiene 17 desdoblamientos. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Vamos a subirlo un momentico, Julio, por favor. Fíjense. Primero, el que lea esto, el que lea este artículo 41 de la Constitución, se queda sin aliento. Se queda sin aliento. Porque
todo esto viola el principio de la economía del lenguaje. Solo los venezolanos por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer cargos de presidente. Entonces, el principio de la economía del lenguaje me dice a mí, el sustantivo no marcado incluye también el género femenino. No tengo que utilizar otro sustantivo. Pero además el principio de la economía del lenguaje, que en materia jurídica es necesario su respeto, me dice a mí, no repitas las palabras innecesariamente, porque ahorita cuando vayamos al estilo, les voy a poner, voy a referirme a eso. Entonces, aquí vemos este artículo, por razones de tiempo, no lo voy a seguir analizando, habría sido mucho más preciso y más breve y más fácil su lectura, y no nos quita el aliento, ya lo podemos quitar, Julio, por favor, si yo lo desdoblo. Pero este artículo mereció serias críticas por parte de la Academia Española, la Real Academia. Entonces, yo pienso que tenemos que tener mucho, que aquí es cuando nace de esta forma tan agresiva el desdoblamiento gramatical. Bueno, ya me referí brevemente al asunto de la manipulación de los verbos. Tengo poco tiempo, me quedan 4 minutos. Voy a referirme al estilo jurídico. Y esto es muy importante. Ahí tengo otras secciones para referirme al lenguaje y mentira. Las tengo que obviar por los momentos. Omití decir que este lenguaje, esta neolengua, que nace de ese rompimiento entre el significante y el significado, tiene una gran conexión con el esquema ideológico que se ha apoderado de Venezuela, que es una mezcla de Karl Marx con Carl Schmitt. Que esto es muy interesante. Aquí vivimos en una simbiosis entre el marxismo y la filosofía schmittiana de Carl Schmitt, el pensador alemán, que usó su talento para darle apoyo teórico al nazismo, que es el creador o quien desarrolló el dilema Schmitt amigo-enemigo, que fue un dilema realmente impulsado por Lenin, pero le dio ese sentido teórico el pensador alemán Carl Schmitt, que el idioma se monta sobre ese dilema y de ahí se impulsa la neolengua. El amigo lo trato con guantes de seda y con mucho respeto lingüístico. El enemigo lo atropello desde el punto de vista lingüístico. Recoge el ejemplo que di de traidor a la patria. Entonces, este aspecto no lo podemos olvidar. Parte del desarrollo de la neolengua se inspira en un problema de corte ideológico. El estilo. El estilo, sobre todo el de los abogados, es el estilo de la precisión y de la claridad. Párrafos no mayores de 20 o 25 líneas, 30 líneas, podría ser 35 líneas, pero el párrafo, independientemente del número de líneas, una sola idea, una idea por párrafo, y oraciones donde se respete rigurosamente la regla sujeto, verbo, predicado y uno o dos complementos, de manera que la oración no pase de 25 palabras, como magistralmente lo hacía en la literatura Jorge Luis Borges. Aquí tengo las obras completas para ver si tenemos tiempo de leer algún párrafo. O el gran maestro catalán José Puig Brutau, que fue un maestro del estilo jurídico, o el maestro Gerd Kumenov, o el belga Henri Depache, que eran juristas que utilizaron el idioma con una gran precisión, con una gran claridad. Y esta claridad está reñida con la utilización de la coma ambigua, que es usar la coma para incluir innumerables oraciones subordinadas que complican y hacen más difícil y engorroso la comprensión de los párrafos y de las ideas. Yo tengo muchas otras cosas que decir. Estoy en el tiempo, tengo que terminar necesariamente. Lo dejaremos para la tertulia que podemos tener en el periodo de preguntas y respuestas. Esto está muy vinculado con el método y la metodología de la que habló con gran lucidez Emilio, porque las sentencias judiciales
que padecen de estos defectos, sin embargo hacen uso abusivo de las reglas de citas, no cumplen con el método jurídico, las citas no son, son violatorias de las reglas de cita porque se extienden en varias páginas. Tenemos una dificultad de comprimir lo que dice una doctrina u otra jurisprudencia o una jurisprudencia con nuestras propias palabras. Estaba hablando, con esto termino, con un americano, un ciudadano estadounidense a quien le vamos a hacer un homenaje el 29 de octubre a las 10 de la mañana, que es Roger Farrell, y aprovecho para hacerle publicidad al evento. Vamos a hablar James Otis Rodner, Eugenio Hernández Bretón y yo, y Roger Farrell, que es un norteamericano que escogió Venezuela para vivir, pese a que fue presidente de General Electric y de la Cámara Venezolano-Americana de Industria y Comercio, y decidió quedarse en nuestro país y vive aquí y nos ha dado muchos aportes como William Phelps, como la familia de Jonathan Coles, como Warren Smith. Decidió quedarse aquí y le estamos haciendo un homenaje. Él se puso, él va a dar una conferencia sobre el laudo arbitral y va a hablar de la extensión de los laudos. Y él hizo un estudio de laudos y sentencias venezolanas, comparándolas con la de Rose versus Wade, que ayer se discutió mucho en el Congreso de los Estados Unidos cuando se interrogó a la nominada por el presidente Donald Trump, Amy Barrett, que le preguntaron sobre una de las sentencias más importantes para la cultura angloamericana, que es Roe versus Wade, que tiene 30.000 palabras o 20 y pico mil palabras. Cualquier sentencia venezolana pasa a las 150.000 palabras. Entonces, yo quiero terminar muy brevemente, porque ya estoy en el tiempo, con el ejercicio que le pido a Julio. Con esto termino para que iniciar la pregunta y respuesta. El ejercicio, un solo de los ejercicios de los varios que traje, uno solo para que vean lo que quiero decir. Julio, por favor, presenta el papel, por favor. Fíjense, aquí vamos a analizar, vamos a extenderlo un poquito, vamos a la segunda, acá, la resolución número 8. Fíjense ustedes, esta resolución, el segundo considerando, yo quería hacerlo con más, pero bueno, la brevedad me lo impidió. Este es el segundo considerando, lo pueden hacer ustedes como ejercicio. Fíjense ustedes, tiene 624 palabras, considerando. Si nosotros lo resumimos, utilizamos el punto seguido, quitamos la coma ambigua, esta redacción sugerida se limita a 253 palabras. La hemos reducido a más de la mitad. Y esa reducción, eliminando tanta palabra inútil e innecesaria, le da más precisión y más sentido al considerando y a la idea que ellos quieren transmitir. Bueno, tengo otros ejercicios. Si hay tiempo, los ponemos en el ciclo de preguntas y respuestas. Yo concluyo, le pido disculpas por los 3 minutos y medio que me pasé, pero este es un tema muy extenso y en próxima oportunidad podría cubrir lo que me quedó pendiente. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias a ustedes por participar. Gracias, Ramón. Gracias, Emilio José. Vamos al ciclo a la etapa de intervenciones, preguntas y respuestas. Pero antes de eso, queremos saludar a las personas que nos hacen compañía. Vamos a ver quiénes tenemos por ahí. Vemos que está el profesor Ángel Serpa, está aquí en Zoom. Está la profesora Claudia Madrid de la Universidad Central, la profesora Alicia Monagas. Vemos al ponente de la aula Jorge Rosell, de la cátedra Jorge Rosell, el profesor Eric Lorenzo. Además está el profesor Jorge Rosell, lo vimos por ahí temprano, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos Ricardo Hernández Álvarez, quien además tiene el privilegio de avalar este evento. Vemos se identifica como Karen Brown, no sé si es el profesor Sergio Brown Celino que nos acompaña desde Chile. Vemos al profesor de la Universidad Central
Taormina Capello, vemos desde Valencia al profesor Napoleón Goizueta, el profesor Antonio Silva Aranguren, que está haciendo un inmenso trabajo con el CIDEP y aparte está con el proyecto del aula Senlae, veo que nos acompaña. Pero además vemos conectada desde Argentina la profesora Alba Cristina Sosa, la coordinadora académica de universidad. Tenemos una primera pregunta. Vamos a ver cómo esta conversación incorpora este comentario del profesor Ángel. Dice, disertar sobre el lenguaje jurídico pasaría siempre por su concreción en el silogismo decisorio. ¿Estarían de acuerdo que la única crítica robusta al silogismo sería solo en la hipótesis de la falta de normas aplicables al caso, lagunas? Por lo que no es posible usar el razonamiento silogístico para determinar la norma aplicable. ¿Qué opina Emilio? ¿Qué opina Ramón al respecto? Bueno, yo quiero responder a la pregunta del doctor Serpa con lo siguiente. Hace unos días yo vengo explicando, y de hecho en algunas referencias, sobre lo que se denomina el poder hermenéutico del juez. Es decir, hasta la década de los 70, el COINE, que es el centro, todos sabemos que el COINE es el centro de toda ciencia, donde confluyen ideas, las antípodas, en fin, era la teoría de la ley. Y cuando ustedes revisan la Constitución y el bloque normativo, por lo menos el 335 de la Constitución, me establece que las interpretaciones y aplicación del derecho, fíjense, me dicen interpretaciones y aplicación, pero el Código de Ética del Juez me dice en el artículo 10 las argumentaciones, que yo siempre he dicho que quizás dentro del sistema jurídico de todas estas normas, más consono con este modelo de COINE hermenéutico, donde ya el juez no solamente interpreta, sino ni solo aplica, que han sido los dos, si se quiere, poderes hermenéuticos clásicos dentro de la teoría de la ley, sino que también el juez aplica la hermenéutica en el sentido como teoría de la interpretación, pondera derecho, que de hecho ahí lo emplea muy mal, y ahí estoy de acuerdo con lo que plantea Ramón. Cuando se habla de ponderación en algunas sentencias de la Sala Constitucional, no está haciendo mención al método de ponderación propiamente de bienes e intereses, que es una actividad del legislador, o lo que es propiamente la actividad argumental. O sea que esta situación del silogismo dependerá de qué potestad hermenéutica esté aplicando el juez para resolver una situación concreta. Es decir, no todo debemos reducirlo, tal vez en el concepto clásico, al silogismo. Y aquí es donde está quizás el gran reto que tenemos por delante los profesores de una vez, como lo decía, incluso lo advertía en su momento Kelsen, que muchas veces demonizan en Venezuela Kelsen. Kelsen cuando formulaba por lo menos el sistema de control concentrado, sabía qué puertas se estaban abriendo. Sobre todo él hace una distinción interesante sobre constitucionalismo de derecho y constitucionalismo político para efectos de lo que es el control normativo por parte de los jueces. Y resulta que nosotros tenemos en este momento es cómo establecer, diríamos, un sistema donde armonice perfectamente esas potestades judiciales, porque hoy por hoy decir que todos nos sometemos al silogismo en el sentido clásico, como la teoría de la interpretación clásica, es prácticamente dar la espalda a todo este universo que muy acertadamente Andrés Ressler le llama en la época post-working, es decir, antes de Dworkin y después de Dworkin, sobre todo con el tema del interpretativismo. No es que pensemos poner orden, porque algunos dicen hay que regresar a la época donde tal vez el juez se le sometía. No, el problema está en que yo tengo esas potestades, ya las desarrollé, ya están dentro del patrimonio hermenéutico, perdón, el patrimonio científico del derecho, y lo que tengo es que darle al juez, sobre todo, límites para saber cuándo va a emplear una y otra. Y el primer límite que debe tener un juez, y eso todas las escuelas lo han planteado, es el límite del lenguaje. Es el límite del lenguaje. Entonces,
Para eso es para tratar de responder. No sé, Ramón, ¿qué le puedes agregar a esta pregunta del doctor Serpa? Muy buena esa pregunta y saludo a mi buen amigo Ángel Serpa, profesor de la Central, una sólida formación jurídica, y él es penalista, pero ya yo tengo tiempo pensando sobre esto, ¿no? Desde que estaba iniciándome en los estudios de Derecho Procesal, que tenía la idea de silogismo, uno va con el tiempo cambiando. No me voy a comparar con Piero Calamandrei, pero Piero Calamandrei escribió a los 23 años su libro sobre casación civil, donde defendió la estructura del silogismo, y ya al final de su vida en México, el gran Piero Calamandrei, en su libro Proceso y Democracia, que es un libro que recoge reflexiones del hombre de la madurez, dice, ya todo eso yo lo he revisado y no habría escrito lo mismo. La sentencia no es un silogismo. Yo pienso lo siguiente muy brevemente, para referirme a lo que dijiste de Kelsen, que me parece fundamental, que por lo menos como lo veo yo en la jurisdicción civil, el silogismo es un instrumento de gran ayuda en el razonamiento jurídico para los casos sencillos. Una ejecución de hipoteca, un contrato sencillo de compraventa. Pero si yo tengo un caso complejo de interpretación contractual, materia que tú le has dedicado valiosos estudios, Emilio, donde hay solapamientos de contratos internacionales, un grupo de empresas que solapan los contratos, como lo escribió ese libro extraordinario que escribió James Otis Rodner sobre este complejo asunto, yo no voy a poder ampararme en el silogismo. Muchos arbitrajes se ocupan de resolver este tipo de problemas tan complejos, pero el silogismo no lo voy a descartar, porque yo puedo tener mucha utilidad en el silogismo. Pero es que es muy importante lo siguiente, y esto que voy a decir puede ser que no le va a gustar a mucha gente, pero yo estoy convencido, a un riesgo de estar equivocado, que es que el razonamiento jurídico, incluso en nuestros medios, es inductivo. Como lo dice Clarence Morris en ese libro clásico que se usó mucho en la Universidad Central de Venezuela, es necesariamente inductivo, y como lo explicó María Luisa Tosta en uno de sus libros de filosofía del derecho, que ha escrito un trabajo de filosofía del derecho original, escrito por una venezolana, cuando ella dice que es que el razonamiento es básicamente analógico, porque el abogado inmediatamente empieza a establecer analogías. Yo digo que esto es una combinación que no nos puede atar, pero cuando tenemos un problema constitucional, como tú lo mencionabas, es donde viene la ponderación de los principios y de las reglas, que es una tarea muy sofisticada, como la tiene que hacer el intérprete constitucional. Es un tribunal constitucional verdaderamente independiente, como el Tribunal Constitucional colombiano o la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Pero quiero hacer una referencia muy breve por la importancia que le doy al tema del control concentrado de Kelsen y el Judicial Review diseñado por el legendario juez John Marshall en la histórica sentencia Marbury versus Madison de 1803, que marcó la regla de interpretación constitucional en el sistema angloamericano y que ha tenido una influencia enorme en países como el nuestro. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí desde el año 1999? Que se utiliza de una manera muy promiscua la idea del control concentrado kelseniano con el Judicial Review de Kelsen. Entonces, en un país como el nuestro, yo no puedo ampararme en el Judicial Review, en el control difuso, para violarle o restringirle los derechos constitucionales a los justiciables, a los venezolanos. Y lo que está ocurriendo aquí es esa combinación del sistema kelseniano con el sistema del control difuso, el concentrado con el difuso, para cuando se va a ponderar los derechos, lo que hemos hecho, y eso se está viendo en el proceso electoral que viene ahora, como a través de eso que llaman la jurisprudencia normativa por omisión legislativa, hecho mano del juez John Marshall, que nunca pensó que esto iba a ocurrir,
para restringirle los derechos a los venezolanos. Entonces, yo diría, para ir al punto del silogismo, que el silogismo sí es una herramienta muy útil, pero no es la única y que no es suficiente para resolver los problemas complejos que tenemos. En un tránsito hacia una democracia, cuando vayamos a una democracia, nosotros sí tenemos que, cuando vayamos a una democracia, que vayamos a combinar el régimen kelseniano con el judicial review, lo que debe hacer en esa transición constitucional es aplicar el judicial review siempre para extender derechos, porque los derechos no se interpretan para restringirlos. Esa es mi opinión. Gracias, Ramón. Gracias, Emilio. Aquí tenemos una intervención del profesor Jairo García Méndez, que por cierto, el profesor Jairo García el viernes 23 de octubre va a presentar un trabajo bien interesante sobre Ambrosio Oropeza y la construcción del derecho constitucional de Venezuela. Esto forma parte de una línea de investigación que viene desarrollando el profesor Jairo García sobre el tema de historia del derecho en Venezuela, y que va a tener ese día como orador especial al doctor Rogelio Pérez Perdomo de la Universidad Metropolitana. Pero él hace el siguiente comentario. El método dogmático como método científico nos permitiría abordar los desafíos que se desprenden de lo que usted mismo ha denominado lenguaje jurídico cuántico. ¿Nos sirve la dogmática para estudiar las transformaciones jurídicas que trae la inteligencia artificial? ¿Cómo estudiar desde la dogmática jurídica la personalidad digital? Creo que esto va por el tema cuántico, creo que esto va más orientado hacia ti, Emilio José. Ok. Perfecto, bien. Mire, con respecto a la pregunta de Jairo, bueno, yo quiero partir de lo siguiente, Jairo. Hay una transformación y de hecho el método dogmático, si bien fue el que se construyó a raíz de la modernidad lineal, que siempre lo hemos estudiado, también permitiría, y aquí me voy a permitir traer una lámina que yo había abordado hace unos meses con respecto a este salto. Quiero que lo vean un momentico, fíjense, sobre lo que era el desafío de la sociedad transindustrial, los derechos del algoritmo. En el pensamiento cuántico, como hay 4 características que son importantes, Jairo. Y creo que aquí la dogmática lo que trataría de establecer es una suerte, de hecho, lo que se ha elucidado, sobre todo en la doctrina alemana, desde el punto de vista metodológico, es tratar de establecer protocolos fractales desde el futuro. Ese es el término técnico, los protocolos fractales, porque esas grandes teorías de las sumas terminan siendo, como se dice, inoperantes frente a esta realidad. Yo solamente quiero mostrarlas aquí porque este es un desafío que está prácticamente futurable, a la vuelta de la esquina. Estamos haciendo un tránsito de un pensamiento lineal crítico moderno hacia un pensamiento cuántico, donde está la inteligencia artificial, la etnogénesis, la fractalidad, la big data, tecnología adictiva. Son 4 características y esto es quizás el reto o el desafío que tiene el método dogmático dentro de los próximos años. Primero, en este concepto cuántico desaparece todo significado concreto de las palabras. Para el pensamiento cuántico es imposible entender, por ejemplo, la palabra democracia sin agregarle un significado. De allí que se verifica la aparición en el derecho de nuevos oxímoros, que ahí Ramón en algún momento ha abordado lo de los oxímoros, como por ejemplo dictadura constitucional, la justicia no se somete a estado de excepción, en fin. Cuando el derecho tiene que apelar al oxímoron es porque precisamente no sabe el derecho cómo resolver un problema que ha aparecido. Segunda característica de este lenguaje, de este pensamiento cuántico, los resultados son esquemáticos a multinivel. Esto quiere decir que las palabras y conceptos no solo se representan en el clásico manejo del lenguaje
sino que opera a niveles no lingüísticos, tales como comportamiento, simbolismo, etc. El algoritmo establece la norma propiamente jurídica definitoria. Tercero, la esquematización no lingüística de los términos tiene que ver con el lenguaje pictográmico, donde quizás el chino, el árabe y la escritura cirílica entiendan mejor esta forma de pensar. Nosotros en Occidente usamos la abstracción para separar las ideas valiosas de las no valiosas. En otras culturas la abstracción no existe, pues la pictórica lingüística facilita separar lo valioso de lo superfluo. Y cuarto, el porcentaje de probabilidad de que dicha esquematización multinivel sea así, que es la parte más peligrosa. Y es quizás a nuestro juicio lo que debemos enfrentarnos, porque fíjense, entramos en un mundo de los algoritmos. Por ejemplo, en el pensamiento cuántico introduce lo que se denomina el balance de probabilidad de ocurrir o no ese concepto. Supongamos que definamos el concepto de estado de policía como ausencia de estado de derecho, que así lo concebimos como una contraposición. En el pensar cuántico se le otorgará un porcentaje de probabilidad de que en efecto existe una ausencia y una probabilidad en efecto de un estado de derecho. La inteligencia artificial establecerá el porcentaje de probabilidad de que ocurra o no cada uno de los componentes lingüísticos y no lingüísticos de lo que define el estado de policía. Ustedes dirán, bueno, profesor, entonces estamos entrando en una situación bastante delicada. Sí. De hecho, en mi último trabajo, que va a aparecer en la revista Derecho Público, hago mención a la situación de la ley china de seguridad, la que fue aprobada en julio pasado. Esa ley fue creada 100% por la inteligencia artificial. ¿Y de dónde toma la inteligencia artificial para la construcción normativa? Lo toma de la Big Data. ¿Y quién elabora la Big Data? Los tuiteros, los que están en las redes sociales. Por eso, mire, hay que tener mucho cuidado cuando dice hashtag, coloque hashtag y somos tendencia. Pues esa tendencia algún algoritmo la está utilizando. Algún algoritmo lo está utilizando. ¿Cuál va a ser el desafío para el método dogmático? Porque el derecho, vuelvo a decir, siempre existirá en el sentido de que tengamos un ordenamiento. Nosotros no podemos cuestionar la idea de un ordenamiento. Lo que podemos cuestionar es las manifestaciones de ese ordenamiento. Eso sí, pero no podemos cuestionar cuando dice, no, el derecho hay que desaparecerlo. Porque entonces, ¿cómo vamos a regular? Vuelvo a repetir, el próximo capítulo de la dogmática jurídica tiene un nombre en Alemania que se llama Protocolos Fractales del Futuro. En la revista Derecho Público, que va a aparecer recientemente, y además en la revista Derecho y Tecnología de la Universidad Católica del Táchira, que va a aparecer un número especial, hago referencia a cómo el método dogmático debe abordar este problema de la incidencia de que, por ejemplo, que yo esté hablando de estado de policía, entonces, ¿quién me alimenta el concepto de estado de policía? La Big Data. ¿Por qué ustedes creen, y aquí yo quiero, para ir cerrando, para cerrar la respuesta de Jairo, ¿por qué ustedes creen que a veces hay gobernantes que hacen lo posible para posicionemos el hashtag, posicionemos cómo es la tendencia? Porque resulta que en la medida que usted alimente la población de manera inconsciente, está alimentando un algoritmo que no conocemos, que viene a ser una suerte, diríamos, de protocolo de ordenación de esos conceptos, y me va a decir, bueno, incidencia sí. Fíjense que cuando ustedes revisen en el Google, que ustedes entran a Google, a googlear cualquier palabra, como dice el término, ustedes entran ahí le aparece incidencias de búsqueda, relevancia. Bueno, esas palabritas que uno pareciera que no le prestara atención, pero eso es lo que se llama este nuevo salto cualitativo de lo que es el tema del pensar jurídico y el pensar como tal. Entonces, en el día de mañana, por eso que hay Estado dice, no, pero la democracia como la entienden los occidentales es otra cosa. Aquí la democracia es lo que entiende el pueblo. ¿Y cómo se manifiesta el pueblo ahora? A través de las redes. Y el detalle está en que las redes muchas veces, quizás el 99% de los tuiteros, lo hace de una forma, como es espontánea, o coloca lo que sentimentalmente, porque ahí está lo del concepto de democracia. En fin, la preocupación que tenemos, y aquí ha sido, gracias Jairo, porque de verdad lo que el próximo capítulo, si quiere, el próximo round, en términos de qué le corresponderá al método dogmático abordar, es este nuevo concepto de pensar cuántico que ya se está introduciendo en el derecho. Es más, cuando se habla del smart contract, el smart contract es prácticamente
una elaboración algorítmica, y el detalle está en qué vamos a controlar el algoritmo y cómo controlar ese algoritmo. O sea, vienen unas situaciones bastante peculiares para el método jurídico, incluso, fíjense, lenguaje, lo que planteaba Ramón, lenguaje, porque en el pensamiento cuántico hay una multiplicidad de ese concepto de lenguaje, y por eso que hay gobernantes que le interesan alterar las nociones básicas del lenguaje, porque entonces todo se transformaría en incidencia. Y si yo controlo por medio de bots o por medio de, sí, de robots que llaman, de las redes sociales, y posiciono una tendencia, esa tendencia me va a determinar qué es la posición, como se dice, en esa región del pueblo, y es lo peligroso. Por eso es importante regresar a las nociones básicas del lenguaje, a las nociones que, digamos, tratar de fijar lo que es blanco, porque en el día de mañana tendríamos un problema de el blanco azul, porque así lo determina la tendencia. Y ese es un grave peligro que tenemos, pero bueno, es lo que quería responderle, Jairo. Gracias, Emilio. No sé si Ramón quiere hacer algún comentario o vamos a la siguiente pregunta, que creo que es para ti. Sí, creo que hay una pregunta de Jaime García Méndez también para mí, creo, la estoy viendo. Sí, aquí tengo de Jairo una pregunta que dice, ¿se puede distinguir entre el lenguaje jurídico democrático y el lenguaje jurídico autoritario? Sí, sí, muy buena la pregunta, pero quiero aprovechar para decirle a Jairo García Méndez que me encantaría entrar en contacto con él porque me interesa mucho lo que está haciendo. Yo el viernes le di la cola a Luis José Oropesa hasta su casa, que fuimos a visitar a Carlos Canache Mata, y Luis José Oropesa es el hijo de Ambrosio Oropesa. Y qué casualidad que estuvimos hablando de Ambrosio Oropesa, que uno de los grandes constitucionalistas caroreños, larense, lo omití nombrarlo cuando en la introducción de los abogados larenses. Y además quiero también felicitar a Jairo García Méndez porque si hay un área que aquí hace falta dedicarle tiempo, es la historia del derecho. Y me parece extraordinario ese evento que van a hacer ustedes. Y por favor me avisan que nunca me pierdo los eventos universitarios, pero ese especialmente quiero participar como oyente. Mira, Jairo, tienes razón, sí, una muy buena pregunta. Es lo que hablábamos de la neolengua. Fíjate que yo tenía un capítulo que es lenguaje y mentira, a partir de un ensayo de George Orwell, que se lo recomiendo, que responde mejor de lo que yo voy a decir aquí, la relación entre la mentira y el lenguaje político, que se llama La política y el lenguaje inglés. Y Orwell, con el ingenio que lo caracterizaba, veía una relación muy importante entre la política y la degradación del lenguaje. Cuando yo quiero manipular políticamente, es lo que dice Orwell en ese maravilloso ensayo que lo pueden bajar, está disponible en las redes, en Google, ponen Orwell, la política y el lenguaje inglés y lo bajan en el idioma que quieran. Él ve esa relación. Y en la medida que alguien quiere someter a la población, se ocupa de degradar el lenguaje, según Orwell, con lo cual estoy de acuerdo. Y es lo que los venezolanos que tenemos un doctorado en teoría política hemos vivido. Y uno de las, en lo que se refiere a lo jurisprudencial, una de las formas de utilizar el lenguaje jurídico autoritario es a través de los eufemismos, de las peticiones de principios, las vaguedades. Y yo diría, además de eso, del argumento de autoridad desdoblado. Pero sí, hay una relación interesante entre el lenguaje autoritario y el democrático. Quiero hacer una referencia muy breve. La sentencia que dictó el tribunal inglés la semana pasada, el lunes de la semana pasada, sobre el oro, quién va a administrar el oro. Yo me leí esa sentencia y la comenté en ese foro que tuvimos la semana pasada, que coordinó Ramón Guillermo Veledo. Esa es una sentencia prototípica de una corte de apelaciones británica, que es igual en estilo a la que dictaría un tribunal federal norteamericano, estadounidense. Pocos adjetivos,
el manejo de las preposiciones es magistral, poca doctrina y mucho razonamiento yendo al grano desde el principio. Entonces, ahí no hay eufemismo, ni vaguedades, ni manipulación del argumento de autoridad. Yo sí creo que hay una clara relación entre el lenguaje jurídico autoritario o el lenguaje autoritario a seca y el lenguaje democrático. Gracias, profesor Ramón. Hay un comentario de la profesora Alba Cristina Sosa que se conecta de Argentina e indica lo siguiente. Acá en Argentina sucede y ahora se ha implementado el uso de la E al final de los sustantivos, justificándose esta aberración gramatical en el uso de un lenguaje inclusivo. Y continúa la misma profesora Alba Cristina, dice, da la impresión que en los países con gobierno de tendencia populista o de izquierda, se tiende a hacer el desdoblamiento del lenguaje al que hace referencia el profesor Ramón Escobar León. ¿Cuál es la pregunta entonces? No, hace un comentario. Ok, perfecto. Tenemos una intervención de Denko Celigo. Indica lo siguiente. Con relación al artículo 252 del CPC, mi pregunta es posible corregir los errores gramaticales y hasta de sintaxis como vemos comúnmente en la sentencia? ¿Quién lo va a corregir? ¿Quién lo va a corregir? Lo va a corregir los observadores como nosotros. Pero si alguien, un litigante, se pone a hacerle sugerencias gramaticales al tribunal, se va a granjear la antipatía del tribunal. Yo no lo recomiendo. Desde el punto de vista académico, sí. Pero si uno se va a poner a litigar, por ejemplo, en la sala constitucional que utiliza esa regla de cita y el desdoblamiento gramatical y uno se pone a discutir con eso en el caso, pues, el caso está perdido. Esto es un trabajo que creo que debe hacerse desde el punto de vista académico como lo estamos haciendo nosotros. Pero esto sí es interesante. En un futuro, cuando Emilio Urbina y Julio sean magistrados, que algún día lo serán, del Tribunal Supremo, ya yo quise alguna vez entrar, pero ya yo no tengo edad para eso, pero me sentiría muy bien si ustedes entran. De verdad, se lo digo con toda sinceridad, dormiría en paz. Yo estoy seguro que dictarían sentencia para ir adiestrando a la gente. Fíjense que yo estoy tratando de vender la idea a los amigos míos abogados que tienen escritorio, a los centros de arbitraje, que tenemos que tener una guía de estilo, por ejemplo, en los centros de arbitraje, que son muy importantes. Una guía de estilo que busque lo que ha querido el Poder Judicial Español con este fabuloso libro, que quiere que todos tratemos de expresarnos en un español más o menos común, que cumplamos con las mismas reglas, de manera que un laudo dictado por un juez venezolano, por un árbitro venezolano, o una sentencia, sea desde el punto de vista del estilo jurídico parecida a la que dicta un colombiano, o a la que dicta un español, o a la que dicta un costarricense, o un argentino, o un uruguayo, o un chileno, lo que fuese. Pero sí creo que incluso el Poder Judicial, la Escuela de la Judicatura, podría poner reglas de estilo para los jueces. Y en las escuelas de derecho, yo voy a ofrecer, vamos a ver si lo reciben, Emilio, apóyame, un seminario de lenguaje jurídico en los doctorados. El de la central lamentablemente ahorita no está funcionando, pero vamos a ver si la Católica o alguien me lo acepta, porque yo creo que es interesante que estudiemos más lenguaje y lenguaje jurídico y estilo jurídico por el bien del derecho venezolano, que las sentencias que se hagan sean más sencillas. The Economist, que es una maravilla de forma de expresar el periodismo, tiene una guía de estilo que yo la tengo y la uso muchísimo.
Yo la tengo y la uso muchísimo porque aquí hay muchas reglas que a mí que me gusta escribir artículos, aquí están las reglas de la sencillez y de la precisión. Por cierto, se apoyan mucho en Orwell en ese sentido. Pero que nosotros tengamos una suerte de guía de estilo para los abogados. Eso sería un avance muy grande. No solamente interpretar el derecho, saber expresar con claridad el derecho. Andrés Bello decía que la gramática es el instrumento que tenemos para conocer el alma del hablante. Entonces, dominar las reglas de la gramática y un estilo claro va a facilitar entender qué es lo que hay por dentro de ese juez. Muy buena tu pregunta, Jairo, y gracias por hacerla. Aquí tenemos dos comentarios. Uno de Alicia Monagas, gracias tanto al Instituto de Estudios Jurídicos, a la Universidad Católica Andrés Bello y a Universita por la actividad, y un saludo al profesor Emilio Urbina. Además tenemos un saludo que hace Roberto Jun, que está haciendo una labor impresionante en sus diversos medios digitales en el tema de cultura jurídica. Dice excelente tema. Esto de alguna manera debe captar la atención. Hay una pregunta, y con esta, y va a ser la última por razones de tiempo, la hace Amado Carrillo, y es para el profesor Escobar. ¿Cómo influye la carga moral de las palabras en el uso del lenguaje jurídico en Venezuela? Especialmente entre el choque de la semántica y lo pragmático, la pragmática. La pragmática se refiere a cómo uso yo el lenguaje. Por ejemplo, si yo te digo, Julio, bueno, si estuviera ahorita en Barquisimeto, lamentablemente la situación me pide, nos vemos, nos estamos despidiendo, y le digo, nos vemos mañana donde siempre. Nadie lo va a entender, pero él sí, ese es donde siempre que nos vemos en el Conejo Blanco, que es mi restaurante preferido en Venezuela, que es una taguarita que queda en el centro de Barquisimeto, y cada vez que yo voy a desayunarme allá y me reivindico con mi alma larense porque como suero, queso, unas arepas fabulosas. Y yo estoy necesitado de ir allá. Y yo le digo a Oscar Hernández Álvarez, nos vemos donde siempre para desayunar. Él ya sabe dónde me estoy refiriendo yo, pero ustedes no saben. A eso se refiere la pragmática. Aquí la pragmática, esto es muy interesante porque para los venezolanos, cuando a nosotros el gobierno nos dice traidores a la patria, ustedes son de la derecha, nosotros sabemos en nuestra pragmática que la semántica que conocemos se ha distorsionado y caemos en lo de la neolengua. Se rompe la relación entre el significante y el significado. Entonces se utiliza la palabra al desdoblarla de una forma que riñe con la moral. Y si nosotros vamos al lenguaje jurídico, esto es todavía más grave. Le voy a dar un ejemplo. Cuando se manipula la noción de pueblo para los efectos de un proceso electoral, el pueblo decidió. Bueno, ¿quién es el pueblo? Aquí María Fernanda Madrid hizo un trabajo fabuloso sobre la idea de pueblo en el discurso político de Rómulo Betancourt del 45 al 48 y el discurso político de Hugo Chávez del 99 al 2002, para ver qué significaba la noción de pueblo en esos discursos. María José Galucci, que está en Salamanca ahorita, fue mi profesora, hizo con Wilma Chumacero un trabajo para comparar la noción de democracia en el discurso político de Álvaro Uribis, ¿vale? En el discurso de desincorporación, creo que fue en el de aceptación de juramentación, creo que es el 2006, con el de Hugo Chávez. Entonces, cada palabra, la noción de pueblo, en Betancourt, del 45 al 48, y la de Chávez, del 99 al 2002, ¿qué tenían en común? ¿Cómo evolucionó la noción de pueblo en la jurisprudencia de la Sala Constitucional? Una sentencia que yo cito en un trabajo, creo que es del 2002 o del 2003, con la sentencia reciente, cuando se habló del proceso constituyente sin consulta popular. Entonces, hay algo reñido con la moral cuando se vacía de contenido los vocablos y se le da un contenido distinto al que tienen los diccionarios. La otra es la palabra desacato.
Bueno, la palabra desacato, ¿a qué se refiere? Emilio es administrativista. El desacato que nosotros conocemos, que está en todos los diccionarios jurídicos, no es el que le ha dado la sala electoral y la sala constitucional para arrebatarle las facultades constitucionales a la Asamblea Nacional del 2016 para adelante, cuando perdieron la mayoría. Entonces, sí tiene razón esa pregunta. ¿Quién fue el que me la hizo? Muy buena esa pregunta. Lo agradezco. Bueno, hasta ahí llega mi respuesta. Un banquete que he tenido en esta sesión de videoconferencia Universita, pero antes de despedirnos, quisiera que nos regalaran cada uno una reflexión, un minuto, sobre un mensaje, un sabor de boca que quisieran regalarle a la audiencia. En el mismo orden en que han participado, Emilio José, ¿cuál sería el mensaje que le regalarías a tu audiencia? Bueno, yo quiero regalar lo siguiente. Voy a compartir una pantalla solo para mostrar, porque es lo que, para responder lo que estaban muchas de las preguntas y observaciones. Fíjense, en el mes de abril, marzo-abril de este año, presentamos ante la dirección del programa de doctorado de la Universidad Católica Andrés Bello la guía para elaboración, lectura y defensa de tesis, que es el tema del estilo. Incluso aquí hago un estudio de todos los estilos globales que existen, todos los sistemas como tal, desde el punto de vista, en base al principio de pluralidad metodológica, y la inexistencia a nivel jurídico. Es un documento de casi 40 páginas, la inexistencia de un manual propio nuestro, venezolano, o diríamos jurídico, y aquí, bueno, hacemos en base al concepto del Chicago Deusto. Pero más allá de esto, pues estos son propuestas, Ramón, que aquí estabas planteando lo de la idea de un manual. Yo creo que este documento lo compartí contigo, te lo hice llegar hace unos días. Lo importante es dos cosas. Uno, que nosotros los abogados tenemos un método propio. No quiere decir que con esto nos vamos a colocar en un pedestal y olvidarnos de todo el resto de ciencia. Pero el hecho de que ese concepto de esa inconsistencia que deviene del mal empleo del lenguaje, nos lleva a olvidarnos o a dar la espalda de lo que ha sido nuestro propio código genético desde el punto de vista metodológico. En este caso, el tema del método dogmático y sus próximos desafíos. Y dos, que el lenguaje, aunque suene ahora insignificante, porque ahora, como dicen los gobernantes, quieren que sea un ciudadano pobre, y la pobreza comienza con la pobreza del lenguaje. Por lo menos yo recuerdo antes que se hablaba cuántas palabras promedio en español emplea un ciudadano promedio. Yo creo que no se volvió a estudiar. Bueno, no sé, Ramón, si tienes algún dato de esto, pero lo importante es que nosotros, los que estamos en los programas doctorales en este momento, porque muchos dicen, no, ya no vale la pena estudiar derecho, ya no vale la pena realizar actividades o eventos. Al contrario, en estas situaciones de crisis es donde es necesario hincarle diente a todos estos problemas y debatir, Julio. Y de hecho, felicito las veces que he estado en esta tribuna a la Fundación Universita, porque ustedes han hecho, es más, son la única plataforma en este momento, diríamos, que incansablemente en sus diferentes programas está buscando o está debatiendo cuando debe debatirse. Ahorita la sociedad quiere, como dice, dar la espalda a estos debates. Al contrario, es donde debemos, los que hemos estado aquí en Venezuela, los que están fuera, pero son venezolanos, preocupados por la evolución. No es un tema solo de doctrina, sino la evolución del discurso jurídico, y tratar de sembrar las bases, no para regresar a un estadio, no, sino para sembrar las bases de una nueva etapa que sea lo suficientemente sólida para encarar los desafíos del siglo XXI. Muchas gracias de verdad a todos los participantes, y bueno, estamos en contacto. Gracias. Gracias, Emilio. Ramón. Bueno, mi mensaje es que gracias a Universita y gracias a Emilio por esta tarde para mí muy enriquecedora, y
una conclusión. Tenemos que ocuparnos de no sucumbir a la tentación de hablar el lenguaje que impuso el chavismo a los venezolanos. Tenemos que resistirnos, una resistencia cultural, a hablar bien. Debemos hablar como le habría gustado a don Andrés Bello. Tenemos grandes escritores en Venezuela que nos puede servir de referencia para hablar bien, para expresarnos bien, para expresarnos con claridad, para expresarnos con sencillez. Entre dos palabras, una larga y una corta, escoger la corta. Si voy a escoger dos palabras, una rebuscada y una de lenguaje común, siempre escoger la del lenguaje común. Así vamos siempre a facilitar la expresión de los venezolanos. Todo cuanto puede ser pensado claramente. Todo cuanto puede ser expresado claramente. Era la guía del filósofo vienés Wittgenstein. Hasta ahí llegan mis palabras de despedida. Y de nuevo, muchísimas gracias, Julio, por brindarnos tu plataforma y tu generosidad. Gracias, Emilio. Gracias, Ramón. Sin duda alguna, el derecho tiene retos por delante muy importantes, pero no debe olvidar que antes que todo debe ser expresado con mucha claridad, y para eso el método y el lenguaje son fundamentales. Y recuerden, este encuentro fue gracias al trabajo conjunto de la Universidad Católica Andrés Bello, su dirección de posgrado, el Instituto de Estudios Jurídicos Ricardo Hernández Álvarez y Universitas Fundación, que incluso en las circunstancias más complejas, Universitas Fundación está contigo. Hasta luego.